Pues estamos aquí con Alejandro Hernández. Me parece que es uno de los egresados del TEC. No voy a entrar en detalles de qué TEC. Luego nos gusta fantasear a algunas personas, vamos a dejar eso así. Pasa que es uno de los egresados, pues de algún modo sobresalientes del TEC. Cuéntanos un poquito, sé más o menos en qué estás, pero igual y cuéntanos un poquito de tu área. Pues mira, básicamente yo estudié, creo que lo mismo que tú, no estoy seguro, que es ingeniería en ciencias computacionales. Claro. Que acá le llaman ingeniería en sistemas computacionales, pero viendo bien la carrera, prácticamente es como que ves matemáticas, ves cómputo, ves programación. Entonces lo comparo, como actualmente trabajo con muchas compañías gringas, a veces nos piden el background y es más fácil decir computer sciences, ¿no? Entonces es lo mismo, ciencias computacionales. Y bueno, sí soy egresado de ahí del TEC. Después me fui a trabajar a Ciudad de México 6 años. Hace un rato estaba platicando de ello, ¿no? Y por último, di el salto, el trampolín, a una compañía global que se llama IOActive. En esa compañía global yo me dedico a la consultoría e investigación en ciberseguridad. Entonces vemos muchas industrias, desde la industria automotriz, la industria financiera, la industria médica, todo eso relacionado a ciberseguridad. Entonces ahí entran también todo lo que aprendimos en la carrera, ¿no? Programación, diseño de software, diseño de arquitectura y toda esta onda. Y bueno, prácticamente a eso me dedico hoy en día. Oye, suena bonito porque casi entendí como que dijiste, si estudias sistemas computacionales puedes meterte en la ciberseguridad, ¿no? Tienes las bases. Claro. Me recuerdo que el profesor de inglés nos decía más o menos que la traducción de ingeniería en sistemas era como ciencias de la computación, ¿no? Es más o menos lo que estás diciendo. Sí. ¿Es fácil entrar al área de ciberseguridad como carrera? Sí, anteriormente no era tan fácil, pero ahí viene la contraparte. Como no había mucha oferta más bien no había mucha demanda por las compañías, y en ese entonces éramos pocos los que nos gustaba, nos apasionaba este tema, entonces tuvimos la suerte de tener una carrera como más fácil, ¿no? Entonces nos contrataban más fácilmente, teníamos mejores salarios, arriba del promedio, y bueno, uno se fogueaba en el internet, ahí está la información en el internet. Hoy en día sí es más fácil porque ya hay carreras de ciberseguridad. Por ejemplo, hay universidades en Monterrey, en la UANL, que ya hay maestrías en ciberseguridad. Y bueno, yo creo que en todas las universidades, tanto públicas como privadas, ahorita ya ofrecen una carrera de ciberseguridad. Entonces ya es fácil entrar a la industria, porque en el futuro es como de lo más requerido. Entonces siempre va a haber jale ahí. Está como de moda, ¿no? Sí. Oye, y bueno, aprovechando te quiero hacer 2 preguntas, pero te iba a decir, bueno, las preguntas, ¿tú te consideras hacker o como, digamos, profesional de la ciberseguridad? Cuando iba en la universidad, era un hackercillo. Después de la universidad, ya dije, no, pues es hora de agarrar la carrera, ¿no? Y desde entonces ya es como profesional en seguridad. Desde hace 10 años. Llega ahí la parte techie, ¿no? La parte que cuando estás en el teclado y estás con tus amigos hackers, sigue siéndolo de alguna forma, pero en la industria le llamamos hackers de sombrero blanco, que somos los consultores que ayudamos a compañías para que su tecnología sea mejor. Pero actualmente ya me presento como consultor, como profesional, pero muy dentro, nunca lo dejas, ¿no? Sí, entonces te refieres más al mindset, ¿no? Hacia la mentalidad como de hacker, ¿no? Exacto, el mindset siempre va a estar ahí y es como la mentalidad de hacker. Y en todo, no solo en las computadoras, ¿no? Sino problemas de la vida cotidiana, le buscas, eres curioso y le mueves. Si te dicen que es ABC, pues lo haces X, Y, Z, a ver qué sale, a ver qué pasa. Yo no me digas, traigo ahí unas broncas con el rollo de la mentalidad crítica, que da más problemas que en algunos contextos, ¿no? Pero bueno,
No sé si voy a partir esta entrevista en dos, porque... Oye, y cuando yo te conocí más o menos por aquellos tiempos, me acuerdo que pues me hackeaste un sistemita que estaba haciendo. Entonces, bueno, entonces, hoy eres más como profesional de la ciberseguridad. Y yo lo decía más en el sentido de yo asumo que un profesional de la ciberseguridad entra más en temas de revisiones y protocolos y esto, y entonces en el otro sentido de decir un hacker lo busco como para hacer pruebas de penetración y de vulnerabilidades, o es como lo mismo. Es como lo mismo, fíjate, sino que son servicios diferentes, servicios de consultoría diferentes. Lo que yo hago a veces es revisión de código, diseño de código, reviso que la arquitectura de software o de red que hayan diseñado en las compañías esté correcta, ¿no? Y por otro lado, me toca hacer las pruebas de intrusión, como dices, las pruebas de penetración, que eso es más lo que piensan que hace un hacker, ¿no? Entonces, va de la mano. Es como que lo mismo, es como un revólver, lo mismo que lo usa un ladrón, lo mismo lo puede usar otra persona para probar un cristal blindado, ¿no? Que diseñó para ver si funciona o no. Claro, que es como lo que dices del sombrero blanco, ¿no? Porque igual y es como de, oye, te contrato para que me hackees mi sistema y veas si aguanta, o para que me revises como más puntos y todo, ¿no? Que supongo que depende del tipo de consultoría, como dices. Exacto. Cada cliente tiene sus requerimientos, ¿no? Es diferente en los bancos o los dispositivos médicos físicos con Bluetooth y todo eso. Entonces hay que revisar también cuestiones de seguridad ahí. No tanto porque lo hackeen, sino que también hay fallas de software, hay bugs, y eso también lo reportamos. Sí, es interesante ese tema. Oye, y otra pregunta, que ese es un tema como que luego a mí me hace ruido. ¿Tú estudiaste alguna maestría? ¿Algún posgrado como tal, formalmente, de entrar a una maestría o un diplomado? No, porque en mi carrera vale más la experiencia, ¿no? El skill que tengas, lo que tú pongas, lo que demuestres. Entonces, no es tanto el papel, ¿no? El papel como que no sirve mucho. Sin embargo, por mi cuenta propia, sí he tomado cursos, pero no tanto relacionados a ciberseguridad, ¿no? También me gusta otro tema que es el mercado de valores, la bolsa de valores. Entonces he estado en la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, 2 veces tomando cursos. He estado en el ITAM, ahí en Ciudad de México, igual tomando cursos de macroeconomía y finanzas y demás. Pero en cuestión de mi carrera como tal, algo que me sirva a mí, lo más que hice fue una certificación, que es como de las más famosonas en mi ámbito. Y bueno, básicamente fue estudiarme un libro de 1200 páginas en inglés en 6 meses, hacer el examen y vámonos. Lo pasé y ya, ¿no? Entonces he tenido esa certificación porque hay que dar una lana cada año y no es barato. Pero la tuve ya como por 8 años y hace poco decidí que ahí la voy a dejar por la paz, porque nunca me sirvió de nada, solamente fue la satisfacción personal de listo, ya fui, ya no me sirve de nada, ya no los proyectos no sirven. Okay. No la usas ya ni como para soporte en tu carrera profesional. Sí, no. Antes, fíjate que siento que se daba más esto, ¿no? Que te pedían en los proyectos de, bueno, mándame certificados ABC y que, o si te contrato, debes tener una maestría, o si tienes una maestría, te voy a pagar más. Quizás eso funciona en otras partes o en otros sectores, pero al menos en esta industria de ciberseguridad, eso no cuenta, no vale. Yo en lo personal, te digo, es como un tema para mí, porque esto de los posgrados en sí, no tanto las certificaciones, los posgrados sí se me hacen ahí como complicados, no me terminan de convencer en este sentido del trabajo y todo, ¿no? Aunque, no sé, si te vas a la investigación es otro tema, ¿no? Sí. Y también las certificaciones no es complicado, tienes que agarrar como certificaciones ya de muy buen nivel para que agarres cierto perfil como pesado, ¿no? Porque terminas con certificaciones básicas y te piden
Es otro tema. Bueno,